Buenas, aprovechando que hai 10 años que se presentou la querella argentina, vamos contavos lo que lle la Comuna de Asturias. Nel 2013, un grupo de personas creamos una asociación que llamamos la Comuna de Asturias para participar en la querella argentina y xunímonos a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella. En el 2014, en abril, presentamos las 7 primeras denuncias, 3 por desapariciones forzadas entre los años 36 y 39 y 4 por torturas en los años 60 y 70. A esas primeras 7 denuncias fueron xuntándose a lo largo de los años muchas más, individuales y colectivas, hasta llegar a más de 400 casos que tenemos ahora mismo. La última que se presentó fue por parte del Sindicato de Enseñanza Suatea por 101 maestros y maestras republicanos torturados, desaparecidos y represaliados en los años inmediatamente del golpe militar hasta el 39 prácticamente. Somos conscientes de que la impunidad del franquismo y la exigencia de justicia para las víctimas tienen que hacerse aquí, en el Estado español. Por eso, también desde la CEACUA impúlsase una campaña de presentación de querellas por parte de particulares y de instituciones en una primera fase por las torturas de ellos policías, fundamentalmente, que todavía están vivos. Aquí en Asturias presentamos 3 querellas contra un torturador que supuestamente sigue vivo y que se llama Pascual Honrado de la Fuente, Pascualón como lo conocían por los cuenques. Esas 3 querellas presentáronse ante un xulgado de Ubieu y fueron archivadas. Posteriormente la Audiencia Provincial también les desestimó y acabamos presentándoles ante el Constitucional. El Constitucional tampoco les admitió a trámite y ahora mismo estamos preparando para presentarles en instancias internacionales, en este caso ante las Naciones Unidas y el Subcomité de Derechos Humanos. Xunto a la recollida de denuncias y la presentación de esas denuncias ante los consulados argentinos en España, hicimos un trabajo institucional por parte de más de 20 concellos. Aprobóse en los plenos el apoyo a la querella argentina. También se aprobó una Xunta General en el pleno. Y de algunos concellos fueron un poco más allá y aprobaron la presentación como institución de una querella por los cargos institucionales y los sus ciudadanos y ciudadanas represaliados por el franquismo. En concreto, estábamos trabajando ya con el Concello de Mieres para ir recogiendo esos datos y, bueno, debido al confinamiento tuvimos que parar, pero bueno, y un proyecto que vamos a retomar. Luego hacemos un trabajo de sensibilización porque nos parece muy importante que la xente sepa qué significó el franquismo y qué significa el franquismo hoy, porque esto no es una cosa del pasado, no es la batallita del Huelvo o la abuela, sino que es una cosa del presente y del futuro, porque la impunidad da paso a toda la corrupción y todas las cosas que vemos ahora y de leyes mordaces, etc. Esa sensibilización tratamos de extender a lo más posible dentro del grupín que somos y participamos en xornais, organizamos xornais nosotros mesmos, hacemos presentaciones de libros, conferencias y tenemos un instrumento fundamental que es la película El silencio de otros, una película documental que se rodó a lo largo de 6 años y que cuenta un poco la
el desarrollo de la querella, desde que se presentó en el 2010 hasta el 2018. Esta película fuimos en los primeros meses del año 19, tuvimos llevándola por 14 concellos en las casas de cultura y donde participaron pues miles de personas entre unos y otros y hicimos coloquios con la xente y tuvo una acogida bastante buena. Queríamos seguir facendo ese traballo de sensibilización e en el curso 19-20 pues, empezamos a traballar con dellos centros de enseñanza para que en les clases de historia o en les que vieran oportuno se proyectara la película y hubiera un coloquio con los alumnos y después siguiera un traballo con ellos porque la xente mozo desconoce en la mayoría de los casos lo que pasó, lo que sucedió en aquellos años. Otra cosa que tuvimos que parar con el confinamiento y el cierre de los centros escolares y que esperemos que en el curso que viene lo podamos retomar. Y por último, un aspecto que es tan importante como los anteriores y es la movilización, porque creemos que la xente tiene que manifestar nas calles lo que opina sobre esto, y cuando veamos esas manifestaciones contra la impunidad y pidiendo y exigiendo justicia para las víctimas, en este país cambiarán las cosas. Por ejemplo, en Uvieu tuvimos participando en un grupo que estábamos asociaciones de memoria histórica, pero también asociaciones cívicas, digamos que un grupo bastante numeroso del asociacionismo vieín, pues hicimos de algunas concentraciones en contra de reponer el nombre de 4 asesinos y represores franquistas en les calles de Uvieu. Otra cosa que tenemos pendiente porque tenemos que asegurarnos de que esos nombres vuelvan a cambiarse y vuelvan a ponerse unos nombres dignos de Uvieu. Y por último estamos enfocados en una campaña que ya a nivel estatal de xuicio a Martín Villa. Martín Villa es uno de los exponentes fundamentales de la impunidad del franquismo. Está imputado por la jueza argentina dentro de la querella y después de varios aplazamientos de la toma de declaración, finalmente tanto la jueza como el Ministerio de Justicia español llegaron a un acuerdo para en mayo tomar esa declaración, que la jueza viajara a Madrid y en la sede de la Embajada de Argentina y tomara la declaración. Pero otra cosa que tenemos que parar porque, bueno, pues en mayo va a ser muy pronto para que pueda haber ese tipo de intercambio entre Argentina y España. No obstante, y una cosa que queda pendiente, que la CEACUA está muy enfocada en llevar para adelante esa campaña y desde aquí animamos a que la xente tea soyerte para en el momento que se pueda retomar las actividades de nuestra vida normal, entre comillas, pues anunciaremos las acciones y las actividades que vamos a hacer en torno a esta campaña de xuicio a Martín Villa. Y nada más, por último, animaos también a que si tenéis casos en vuestra familia o amigos que queráis presentar denuncia y sumarse así a la querella argentina, nosotros estamos dispuestos. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página web de la CEACUA, ahí tenemos un apartado, digamos, y si no, a través del Facebook, la Comuna de Asturias. Y nada más, animáis a luchar contra la impunidad del franquismo porque, como ya dije, esto es una cosa de futuro. Gracias.